Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a otro estudio del libro El Evangelismo en la Iglesia Local, libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Randy Hurst. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho es importante que lea también el libro El Evangelismo en la Iglesia Local, escrito por Randy Hurst. Seguimos estudiando esta última unidad de nuestro libro, la unidad número 4, titulada El liderazgo pastoral en el evangelismo. El liderazgo pastoral en el evangelismo. En esta ocasión estaremos en el capítulo 13 de la decisión al discipulado. Es el nombre de este capítulo. Comenzamos leyendo de nuestro libro. Dice: un líder de las Asambleas de Dios y su esposa oraron diariamente por su yerno Rick desde que se casó con su hija. Primero Rick creyó que Dios existía. Cuando su esposa recibió sanidad divina, él avanzó en su creencia hasta creer en milagros. Y aunque estaba convencido de que la sanidad era divina, aún no estaba listo para recibir a Cristo. Con el tiempo, después de creer en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo, él recibió a Jesús como su Salvador y Señor en un Viernes Santo. La dedicación de su vida a Cristo se produjo después de un viaje espiritual de 13 años. Pocos no creyentes están listos para recibir a Cristo tan solo porque un cristiano toca a su puerta, les presenta con un tratado o video el Evangelio y les desafía a tomar una decisión para salvación. El testimonio efectivo, especialmente con aquellos que conocemos bien, requiere de oración fiel, paciencia y amor genuino. Para muchos puede significar años de testificar y discipular antes de llegar a una decisión de fe. Seguir a Cristo es un viaje, mis hermanos, y comienza antes de que tome lugar la decisión de convertirse. El Espíritu Santo prepara el corazón de la persona para el mensaje de salvación. La decisión de seguir a Cristo no es la línea final, sino una puerta abierta para una vida dedicada a seguir a Jesús. La meta del evangelismo no es solo la decisión de ser salvo, sino también una vida de discipulado. Nuestra primera lección es la lección 13.1, titulada El seguimiento inicial. Después de que una persona recibe a Cristo, la iglesia local se hace responsable ante el Señor por su cuidado y por su nutrición espiritual. Así como un bebé recién nacido necesita cuidado, lo mismo se aplica a alguien que ha nacido de nuevo espiritualmente a través del Espíritu Santo. Después de tomar una decisión por Cristo, ya sea en un contexto de evangelización personal o en un llamado al altar, se debe dar ayuda a los nuevos creyentes para comenzar su nueva vida. Para permanecer siguiendo a Jesús, se necesita que se los anime a la lectura bíblica diaria, oración, participación en la iglesia local, testificar y bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Cada uno de estos elementos es esencial para el crecimiento y la salud espiritual de los nuevos creyentes. Cuando el tiempo en el altar es limitado, sería mejor presentar la lectura bíblica, oración y el pertenecer a una iglesia y dejar para más adelante otros asuntos. El primer tema de la lección, mis hermanos, es la Biblia, nuestro alimento espiritual. Anime a los nuevos creyentes a establecer estas 3 prácticas regulares en cuanto a la palabra de Dios. Primera práctica, lectura de la Biblia. La lectura diaria de la Biblia es una poderosa fuente de fuerza espiritual para el cristiano. Nosotros comemos alimentos todos los días para impedir que nuestros cuerpos físicos se debiliten. Somos seres espirituales además de físicos. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tal como comemos alimentos más de una vez al día, necesitamos pan espiritual más de una vez al día. Los nuevos creyentes deben ser estimulados a empezar y terminar cada día con la lectura de la Biblia y con oración. La actividad número 2, o la práctica número 2 sería estudio bíblico. Necesitamos ir más allá de la lectura bíblica para estudiar en detalle la palabra de Dios. Los judíos en Berea creyeron que Jesús era el Salvador, el verdadero Salvador de Dios, porque sus mentes y corazones estaban preparados para la verdad. Es por eso que se les denomina como nobles. Ellos examinaron las Escrituras diariamente y recibieron la verdad con gran gozo. Su costumbre era la de estudiar diariamente la palabra de Dios. Dios nos habla mientras nos guía por medio de su palabra. Pedro dijo en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No debemos acercarnos a la palabra de Dios para conseguir aprobación a nuestras inclinaciones o deseos personales. Más bien, debemos estudiar su palabra para entender lo que Él nos dice y convertirnos en obedientes hacedores de la palabra. Práctica número 3, meditación de la Biblia. Meditación es tomar tiempo para pensar acerca de lo que hemos leído en la Biblia. A medida que hacemos prioridad el concentrarnos en la palabra, el Espíritu Santo traerá sus verdades a nuestra memoria. Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Las palabras de Dios deben vivir y permanecer en nuestras mentes y corazones. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. El siguiente tema de la lección es la oración. Seguir a Jesús es una relación, mis hermanos. En todas las relaciones más importantes de la vida es necesaria la comunicación. Ninguna relación permanece igual. Una relación mejora mientras dos personas llegan a conocerse y comparten cosas que son importantes para ellas. Las personas no pueden conocerse si no hablan. Los nuevos creyentes deben ser enseñados que la oración no es un ritual, sino una conversación que involucra tanto hablar como escuchar. Ellos necesitan estar conscientes de que Dios está en todas partes y que siempre escucha cuando ellos oran. También necesitan aprender que la Biblia enseña importantes condiciones para recibir respuesta a la oración. Entre esas condiciones estará el orar por los propósitos de Dios. El apóstol Juan escribió: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios es capaz de obrar más eficazmente en las circunstancias de vida en aquellos que están comprometidos en cumplir su voluntad. Otra condición es orar en fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y también Marcos 11:24 nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La tercera condición es orar en el nombre de Jesús. En Juan 14:13 Jesús dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También Pablo escribió 1 Timoteo 2:5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos venir directamente a Dios. Ese privilegio nos es provisto a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Orar en el nombre de Jesús no es un ritual formal, pero un factor significativo en tener una correcta comunión con Dios por medio de Jesucristo. El siguiente tema clave es una familia espiritual. Una de las mayores necesidades de la persona en la vida es ser parte de una familia. Esto es cierto también en el sentido espiritual. El nuevo creyente debe ser animado a ser parte de la familia de la iglesia. Explique la necesidad de juntarse con otros cristianos para adorar a Dios. Al ser parte de una iglesia, donde hermanos espirituales les alientan y les ayudan, los creyentes crecerán en la fe. Ser parte de una iglesia también les dará la oportunidad de servir a Jesús al servir a los demás. Anime a los creyentes nuevos a orar por la dirección de Dios respecto de la iglesia a la cual deben pertenecer. Ellos deben unirse a una iglesia donde se predica la salvación a través de la fe en Cristo, una iglesia donde se cree, enseña y obedece la Biblia. El otro tema clave es hacer que otros sepan. Cuando algo maravilloso sucede, lo queremos contar a otros. Explique a los nuevos creyentes que la nueva vida que Jesús les ha dado es lo más grande que les ha sucedido. Ellos pueden hacer que otros sepan lo que Cristo ha hecho por ellos a través de sus acciones y palabras. ¿A qué acciones nos referimos? Entre ellas estará el bautismo en agua. Una de las cosas más importantes que las personas pueden hacer en su nueva vida en Cristo es seguir el ejemplo de bautizándose en agua. El bautismo muestra que nuestra vida antigua está muerta. La acción de ser puesto bajo agua simboliza que la vieja vida espiritual está siendo sepultada. Cuando salimos del agua mostramos que somos nuevas personas en Cristo. Jesús no ordenó que fuéramos bautizados para mostrar a otros que nuestra vida ha cambiado. Anime a los nuevos creyentes a ser bautizados lo antes posible. Y otra de las acciones o cosas que tenemos que decir o hacer es testificar. Y explique esto a los nuevos creyentes, que otra parte del plan de Dios para nuestras vidas es que Él nos usará para hablarle a otros acerca de Jesús. Dios ha escogido a creyentes para tomar parte en el establecimiento de su reino eterno. Él nos manda a decir a otros lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hará por ellos. El siguiente tema clave es el ayudador. Los nuevos creyentes deben entender que no pueden hacer nada para pagar por sus pecados, pero que les costará algo el seguir a Jesús. Algunas cosas en sus vidas antiguas estaban mal y les hacían pecar. Estas cosas deben cambiar. Jesús nos ordena en Lucas 13:3 alejarnos del pecado y sacar todo lo que en nuestras vidas nos haga pecar. Una persona puede creer que será difícil erradicar algunos pecados de su vida. Explique que cuando Jesús dio su vida por nosotros para liberarnos de la pena del pecado, Él también nos liberó del poder del pecado. Él envió a su Espíritu Santo para ayudarnos. Jesús dijo a sus primeros seguidores en Hechos 1:8 que recibirían poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, tal como los primeros seguidores de Jesús la necesitaron.
El Espíritu Santo, mis hermanos, nos da la habilidad de ser lo que Dios quiere que seamos, testigos para Jesucristo en lo que hacemos, lo que decimos y lo que somos. Anime a los nuevos creyentes a buscar inmediatamente ser llenos del Espíritu Santo. Jesús prometió esta dádiva a todos los creyentes, como dijo Pedro en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En la primera carta de Pablo a los Corintios, él se refiere a los creyentes como edificio de Dios. En el proceso de toda la vida de llegar a ser lo que Dios ha destinado que los creyentes sean, las primeras piedras puestas en el fundamento de la nueva vida del creyente son la fuerza de su futuro. Ayude al nuevo creyente a establecer la correcta disciplina espiritual, al buscar inmediatamente la investidura del poder del Espíritu. El cuidado espiritual temprano en la vida del creyente es importante para formar hábitos de toda la vida que influenciarán su desarrollo futuro. Con eso cerramos la lección 13.1. Comencemos ahora la lección 13.2 titulada Haciendo discípulos. Nuestro primer tema clave de la lección es ¿qué es discipulado? Los términos evangelismo y discipulado no tienen contrapartes exactas en el idioma griego. Evangelismo viene de la palabra griega para evangelio. Discipulado viene del sustantivo para discípulo, y la expresión verbal es hacer discípulos. En los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra griega matestes se refería generalmente a un estilo de educación en la cual el discípulo adquiría conocimiento o conducta específico según un plan establecido. Era la palabra común para un aprendiz en tales profesiones como la música, la medicina o retórica. Un discípulo dependía de una autoridad con conocimiento superior y de una relación continua. La palabra también podría aplicarse a la conexión intelectual entre personas considerablemente apartadas por el tiempo. Sócrates es considerado como un discípulo de Homero, y aunque Sócrates vivió al menos 400 años después de Homero. La expresión verbal para discípulo se usa solamente 4 veces en el Nuevo Testamento, en la Gran Comisión, Mateo 28:19, otras 2 veces en Mateo y una en el libro de los Hechos. 3 versículos relevantes se van a citar a continuación. Mateo 13:52, y él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca sus arcas lo nuevo y lo viejo. También está Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, y que también había sido discípulo de Jesús. Hechos 14:21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Las frases había sido discípulo y la frase de hacer muchos discípulos son ambas traducidas de un solo verbo griego para discípulo. Y nótese que el verbo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento en referencia a ser discípulo y 2 veces en referencia a hacer discípulos. El otro tema clave es la relación del discipulado con el evangelismo. Y aquí empezamos a leer acerca del discipulado y cómo el discipulado incluye el evangelismo. Discipulado no es tan solo lo que sigue después del evangelismo, mis hermanos. En Mateo 29:19, cuando Jesús ordena a sus discípulos sobre su misión, el verbo imperativo debía incluir la proclamación del evangelio, porque el mandamiento que Jesús dio fue el hacer discípulos de entre las multitudes de todas las naciones espiritualmente perdidas. El discipulado incluye tanto alcanzar a los espiritualmente perdidos con el mensaje de Cristo, así como establecerles como sus seguidores comprometidos. Dentro de este mismo punto clave sobre la relación del discipulado y el evangelismo, leemos también que el evangelismo incluye discipulado. Evangelismo no es meramente la proclamación del evangelio con el objetivo de llevar a otros a tomar la decisión de recibir a Cristo. Incluye el proceso completo de alcanzar y discipular a las personas perdidas espiritualmente. Las buenas nuevas siempre tienen en vista el destino eterno de la persona. La meta del evangelismo no es únicamente una decisión de salvación, sino también la formación de un devoto seguidor de Cristo. En el contexto de las enseñanzas de Jesús acerca del reino, la meta del evangelismo es producir discípulos que estén comprometidos para seguir a Cristo por toda la vida. El siguiente tema clave es la meta del discípulo. La meta final del discípulo es ser como su maestro. Pablo escribe en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los Corintios Pablo escribió,
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Llegar a ser como Cristo en nuestro carácter, pensamientos, palabras y acciones afecta nuestra relación con Dios y con otras personas. Pablo, mis hermanos, identifica esas relaciones en sus epístolas a las iglesias de Éfeso y también Colosas. A los Efesios él escribió: según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. A los Colosenses les escribió: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo cosas malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ser santos tiene que ver con nuestra relación con Dios, ser apartados para él. Estar sin mancha se relaciona con nuestra posición ante el mundo, nuestra relación con otras personas, tanto creyentes como no creyentes. Nuestra relación con Dios y las demás personas debe ser semejante a cómo Jesús se relaciona con su Padre Celestial y con las personas. El escritor de la epístola a los Hebreos hace eco de Efesios y Colosenses. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y el otro tema clave es el proceso continuo del discipulado. Aquí empezamos leyendo del papel de los líderes en la iglesia. Examina las instrucciones de Pablo a los Efesios en Efesios 4 del 11 al 16. Tómese un momentito y léalo y luego continúa ya con el estudio. Nosotros, que somos salvos por gracia, somos responsables de nuestra propia condición espiritual. Nos presentaremos solos delante del tribunal de Cristo. Jesús no quiere decir que los creyentes hagan el viaje de discipulado sin la ayuda de otros. Él ha puesto soberanamente a líderes espirituales en la iglesia para ayudar a otros a convertirse en discípulos maduros y equipar a miembros del cuerpo para discipular a otros. Dentro de este mismo tema clave del proceso continuo del discipulado, también leemos sobre disciplina y dependencia continua. En 2 de Pedro 1, del 3 al 11, el apóstol expresa la importancia del desarrollo espiritual continuo. De nuevo, tómese un tiempo, lea esa porción, 2 de Pedro 1, del 3 al 11, y luego continúa con el estudio. Ahí la exhortación de Pedro nos ayuda a entender los objetivos prácticos para los líderes de la iglesia local. El proceso de discipulado que él describe resultará en la formación de consagrados seguidores de Cristo. Tal como Pablo, Pedro refuerza la necesidad esencial de los creyentes tanto de disciplina como de dependencia en el discipulado. Él especifica en 2 de Pedro 1:5 que el desarrollo se produce poniendo toda diligencia cuando hacemos este esfuerzo. Esto indica disciplina por parte del discípulo, y ese discípulo depende de lo que se le declara en el versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. También leemos acerca del crecimiento continuo. Ser nacido de nuevo, regeneración, no es la línea final del evangelismo, es punto de partida para una vida eficaz en Cristo. El discípulo de Jesucristo, mis hermanos, está predestinado por Dios a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Un creyente que es predestinado, llamado y justificado por gracia, está en el proceso de ser glorificado. A diferencia de la justificación, la glorificación no sucede instantáneamente, es una labor progresiva. Pablo escribió a los Corintios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El crecimiento espiritual sucede en etapas, de gloria en gloria, mientras que Dios obra en nosotros. Pablo dice a los creyentes en Filipos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esa misma carta Pablo expresa su confianza en que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nótese que en 2 de Pedro 1:8 Pedro dice que si estas cualidades están en posesión del creyente y si estas abundan, ellas capacitan a los creyentes para no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tener estas cualidades espirituales es vital, pero el desarrollo continuo es esencial. Es espiritualmente trágico para cualquier cristiano el creer que ha llegado a una etapa final espiritualmente. Como los primeros seguidores de Cristo, debemos crecer constantemente, no solo en conocimiento, sino también en carácter y ministerio.
Como Pedro dice en 2 de Pedro 1:10, la promesa que necesitamos, no caeréis jamás, depende de que nosotros seamos diligentes en nuestro llamado y práctica de las cosas que él menciona. Y por último, leemos de crecer en la gracia. El pasaje de 2 de Pedro habla de 3 fases de la gracia de Dios. En el capítulo 1, verso 1 dice que hemos recibido la fe por la cual vivimos. Capítulo 1, verso 3, por su poder divino nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y en el 1:11, la entrada en el reino eterno de nuestro Señor nos será otorgada amplia y generosa. Nuestra vida espiritual, mis hermanos, comienza con un don de Dios. Es sustentada por el poder que Él da continuamente, y al final de esta vida, la entrada a su reino entero nos será dada. Nuestro pasado, presente y futuro son todos resultados de la gracia de Dios. Con eso terminamos la lección 13.2. Comencemos ahora la lección 13.3, componentes y medios para hacer discípulos. Empezamos leyendo sobre el discipulado amplio e integrado. Cuando la doctora Deborah Hill era comisionada de discipulado de las Asambleas de Dios, inventó el imaginativo lema: saber no es suficiente, es vivir la vida lo que cuenta. Discipulado es formación. Pablo lo expresa bien en Gálatas 4:19, donde dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor desde parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tener a Cristo formándose en nosotros es mucho más que el adquirir verdades bíblicas. Discipulado debe ser amplio, tocando cada área de la vida cristiana. El pasaje de 2 de Pedro 1 del 5 al 8 expresa la importancia de integrar las cualidades espirituales y las prácticas: fe, virtud o excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor son todas esenciales para vivir la vida. El más eficiente ministerio de discipulado que he visto se practica en Victory Family Center en Singapur, dice aquí el autor del libro. La iglesia comenzó en el año 1978 con 18 personas, 6 creyentes y 12 visitas, en una pieza arrendada del Hotel Mandarín. Al momento de la publicación de este libro de texto, esta había crecido a más de 5,000 miembros. A través de un programa agresivo de misiones, la iglesia ha dado más de $60 millones a las misiones en sus 27 años de historia y sostenido completamente a más de 1,500 misioneros. Una razón por la que esta iglesia ha producido tan grande número de personas comprometidas con el campo misionero es su compromiso con el discipulado intensivo. Temprano en la formación de la iglesia, el pastor misionero diseñó un programa de discipulado que incorpora 3 componentes principales. Primero, el conocimiento de la Biblia, el desarrollo del carácter personal y por último, un compromiso con el ministerio. Este modelo ofrece un enfoque amplio, equilibrado e integrado del discipulado personal. Leamos de cada uno de estos 3. Empezamos con el conocimiento de la Biblia. El fundamento para el crecimiento del creyente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es la disciplina espiritual de la lectura diaria de la palabra de Dios. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal como necesitamos comida cada día para la salud física, necesitamos pan espiritual cada día. Y hay algunas disciplinas o acciones que nos ayudan a lograr eso. La primera de ellas es fomentar un plan de lectura sistemática. Les recomiendo a los nuevos creyentes, dice aquí el autor, comenzar leyendo el Evangelio de Marcos, la presentación más corta y más directa de la vida de nuestro Señor. A continuación será ventajoso para ellos leer Hechos y varias epístolas, especialmente Primera de Juan, Primera de Pedro, Filipenses, Colosenses, Efesios y Romanos. Los nuevos creyentes deben usar una versión sencilla y fácil de entender. Lo más pronto posible deben también estudiar las 16 verdades fundamentales de las Asambleas de Dios. Otra de las acciones o sugerencias es leer libros completos de la Biblia. Desgraciadamente, los creyentes con frecuencia toman un enfoque selectivo a la palabra de Dios y escogen al azar un versículo o capítulo para cada día. El Espíritu Santo puede usar una pequeña porción de la Escritura para gran beneficio. Muchos cristianos adoptan un enfoque fragmentario al estudiar las Escrituras. El Espíritu Santo nos dio la palabra de Dios en documentos o libros separados, pero completos. Estos libros deben ser estudiados como unidades completas. Estudiar la Escritura en párrafos de pensamiento completo es mejor que hacerlo por capítulos o versículos. Es extremadamente beneficioso leer un libro de la Biblia a la vez. Otra de las cosas que se sugieren es enfocarse en necesidades personales. Algunos nuevos creyentes también necesitan enseñanza bíblica enfocada en cuanto a asuntos en particular, tales como relaciones familiares o hábitos adictivos. Esto es especialmente cierto si están enfrentando crisis en su familia o luchando contra adicciones personales.
Otra de las sugerencias es dirigir la lectura a temas de interés personal. Los nuevos creyentes pueden también ser dirigidos a temas bíblicos por los cuales ellos tengan un interés específico. Por ejemplo, en una encuesta a miles de creyentes con respecto a una variedad de temas, los 2 temas de más alto interés fueron dirección divina, o cómo una persona puede conocer la voluntad de Dios para su vida, y también dónde estamos hoy en la profecía bíblica. El segundo componente del discipulado amplio o integrado, como habíamos dicho, es el desarrollo del carácter personal o el desarrollo personal de carácter. El carácter personal es desarrollado solo mientras Dios obra en nosotros por su Espíritu. En su punto decisivo en Romanos, Pablo escribió: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las formas verbales griegas en estos versículos son instructivas con respecto al proceso de desarrollo del carácter personal. El primer verbo es un imperativo activo, que presentéis vuestros cuerpos, dice. Consagrarnos a los propósitos de Dios como sacrificio vivo es algo que somos capaces de hacer, por lo que el verbo está en voz activa. El segundo verbo, traducido no os conforméis, está en la voz media del griego. El sujeto cumple o experimenta la acción del verbo de tal manera que enfatiza la participación del sujeto en la acción o la determinación de ésta. El predicado en este verbo implica que el mundo nos querrá conformar a su molde, al menos que tomemos responsabilidad para determinar que tal cosa no ocurra. Y el tercer verbo, que es transformaos, está en voz pasiva imperativa. La transformación es pasiva porque no somos capaces de cambiarnos. Solamente Dios, por su gracia y poder, puede cambiarnos. La palabra griega traducida transformaos aquí es metamorfo, de donde sacamos la palabra metamorfosis. Esta implica un cambio extremo de un tipo de cosa a otro tipo de cosa completamente distinta, un cambio que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Mis hermanos, somos responsables de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y de no permitir que el mundo nos conforme a su molde, pero la transformación de nuestro carácter es algo que solo Dios puede hacer. Podemos presentarnos ante Él, pero Él debe cambiarnos. Y el último componente para ese discipulado completo sería tomar parte en el ministerio. Ayudar a los creyentes a tomar parte en el ministerio, tanto dentro del cuerpo como entre los no creyentes, les animará a ser hacedores en vez de ser menos oidores de la palabra, como dice Santiago 1:22. Les ayudará a aplicar su conocimiento bíblico a la vida diaria y a traducir ese conocimiento en el desarrollo del carácter. Los líderes de la iglesia necesitan ser cuidadosos en no empujar a los nuevos creyentes a ministerios antes de que ellos estén listos. Pablo instruye a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. 1 Timoteo 5:22. No se debe poner a las personas en posiciones de liderazgo prematuramente. De manera similar, aunque los nuevos creyentes necesiten comenzar a servir al Señor en su iglesia, ellos no deben ser puestos en posiciones de responsabilidad que requieran de instrucción y de experiencia. La lección 13.1 enfatiza que los nuevos creyentes pueden comenzar a testificar inmediatamente y se les debe animar a que lo hagan. También ellos deberían involucrarse en ministerios de la iglesia que les ayude a aprender a servir a Dios por medio de servir a los demás. La Biblia enseña que Dios da dones espirituales a cada miembro del cuerpo y que es su voluntad que cada cristiano se involucre en el ministerio. Si bien los dones espirituales son justamente eso, dones, deben ser usados para desarrollar mayor madurez espiritual. Pablo escribió en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El siguiente tema clave es medios para discipular. La Biblia enseña que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 9, que salve a algunos de todos modos, el contexto implica llevar a otros a tomar una decisión y ayudarlos a ser seguidores consagrados de Jesús, presentados ante Dios perfecto en Cristo, como dice Colosenses 1:28. La proclamación del Evangelio debe ser hecha por todos los medios, así también debe serlo el discipulado. El enfoque principal del discipulado no debe estar en un aspecto particular del proceso, sino en la meta final, en lo que una persona llega a ser. Al examinar lo que la Escritura revela sobre cómo Dios obra,
descubrimos que providencialmente Él trae a otras personas a nuestras vidas para ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Ciertas personas afectan nuestras vidas más que otras. Somos influidos por muchos, no tan solo uno. El Espíritu Santo orquestra relaciones entre los diversos dones dentro del cuerpo. Podemos aprender principios esenciales al observar los métodos del discipulado de Jesús. En su libro Master Plan of Evangelism, el plan maestro del evangelismo, que escribió Robert Coleman, provee una obra categórica en discipulado y un análisis de los métodos de discipulado de Jesús. Los discípulos de Jesús estuvieron con Él por más de 3 años. Pocos creyentes hoy dejarían sus trabajos y familias al grado que lo hicieron los primeros discípulos de Jesús. Además, un pastor no viaja con un grupo de personas que está instruyendo como discípulos. Los métodos de Jesús deben ser aplicados prácticamente de una variedad de maneras, momentos y contextos sociales. A continuación hay algunos de los medios más comunes de discipulado en el contexto de iglesia en los Estados Unidos. El primero de ellos, ministerio del púlpito. El pastor hace discípulos a su congregación mientras que enseña la palabra. En Efesios 4:11, los pastores y maestros no son dos oficios separados, más bien, las responsabilidades son agrupadas juntas, porque son gobernadas por un artículo. Él aparece antes de pastores, pero no antes de maestros. ¿Y por qué la palabra y o kai difiere de la otra forma y de en el versículo? Los títulos parecen indicar dos características de la misma persona que está dando cuidado pastoral a los creyentes e instruyéndoles en los caminos de Dios. Apoyo para esta perspectiva se encuentra en Timoteo y en Tito, donde Pablo dice que el obispo o anciano debe ser apto para enseñar. También, otro de los medios es la escuela dominical. Por muchos años, la escuela dominical ha provisto un contexto para el discipulado. La escuela dominical no solo ofrece un estudio sistemático de la palabra de Dios, sino que provee oportunidades para ministerios de grupos pequeños. Mucho antes del énfasis de las recientes décadas en varios ministerios de grupo pequeño, las clases de escuela dominical cumplían esta función al auspiciar eventos sociales para fraternizar y fomentar relaciones estrechas. Grupos estudiaban la palabra de Dios juntos, mientras que seguían al Señor en la vida cristiana cotidiana. Otro de los medios son las clases para nuevos creyentes. Una clase para nuevos creyentes es un ministerio esencial para cualquier iglesia que esté comprometida con el evangelismo. El propósito de esta clase es dar a conocer a las personas los temas espirituales tratados en la lección 13.1 y compartir la historia y las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios en términos simples y breves. Los nuevos creyentes también se pueden familiarizar con la visión y valores centrales de la iglesia local. Otro de los medios es grupos pequeños. Los grupos pequeños están creciendo en el ministerio de la iglesia. Los grupos pequeños a menudo se reúnen varias veces durante la semana. Los grupos pueden organizarse geográficamente por personas en el mismo vecindario o área del pueblo, o pueden estar centrados en el interés al enfocarse en un tema común que todos los participantes disfrutan. Y también tenemos el discipulado 1 a 1. Jesús se tomó tiempo para las personas, uno a la vez o en grupos pequeños. Él no se concentró solamente en las masas, aunque entre sus 12 discípulos, él parece haber pasado más tiempo con Pedro, Santiago y Juan que con los demás. Más tarde, después del día de Pentecostés, estos discípulos parecen tener la mayor influencia en la iglesia primitiva. En Victory Family Center en Singapur, cada persona que viene a Cristo es asignada inmediatamente una persona que hace un discípulo personal. Se juntan personalmente una vez a la semana por 2 horas durante los primeros 6 meses y después 1 hora cada semana por otros 6 meses. Comprometerse a tal gran cantidad de tiempo a una persona produce resultados espirituales eficaces. Tener a la persona correcta haciendo el discípulo es aún más importante que el tiempo invertido. Y el último tema de la lección, mis hermanos, es la persona más que el proceso. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Un seguidor de Cristo debe ser discipulado por quienes no solo saben de verdad bíblica, sino también viven vidas agradables a Dios con evidencia de seguir a Cristo. Para un discipulado eficaz, la persona que hace el discipulado es mucho más importante que el proceso, independientemente del contexto. Cada método de discipulado tiene sus ventajas y desventajas. Algunos medios de discipulado invierten más tiempo en las relaciones personales. En el discipulado 1 a 1, el nuevo creyente puede hacer preguntas, permitiendo al instructor tratar intereses e inquietudes específicas. La predicación y enseñanza en el contexto de grupos carecen de esa cualidad personal, pero proveen contenido bíblico e información. Cualquiera que sea el método, el factor más importante es el carácter espiritual del maestro.
Si ayuda más a un discípulo al ser parte de un grupo dirigido por un pastor o maestro que posee conocimiento correcto y práctico de la palabra de Dios, sabiduría y carácter piadoso, en vez de que él sea discipulado personalmente por una persona que es inmadura o carnal. Otro factor significativo en el discipulado personal es la relación única entre discípulo y maestro. Algunas personas se relacionan mejor con ciertas personas antes que con otras. En 2 oportunidades en Efesios, Pablo usa la palabra griega sunarmologeo, que una versión traduce como ajustado. La traducción de esta palabra en la Nueva Versión Internacional es bien armado. No se transmite el significado completo, ya que dos cosas pueden estar juntas, pero no se ajustan. La versión Reina Valera traduce esta palabra bien como bien coordinado o bien concertado. Esta palabra no se usa en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Las relaciones de discipulado deben ser determinadas en oración por la concentración correcta. Las correctas conexiones o coyunturas en el cuerpo hacen que este cuerpo esté unido, de tal manera que el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. El discipulado, mis hermanos, no es un proceso humano. Aunque Dios usa personas, Dios mismo es quien da el crecimiento. Con eso terminamos la lección 13.3 y damos fin también a todo este capítulo 13 que se titula de la decisión al discipulado. Dios les bendiga.